Buenos días, ¿me escuchan? Sí, licenciado, lo escuchamos. Buenos días. Muy bien, buenos días. Vamos a pasar de una vez a la asistencia, compañeros. Se las acabo de compartir en el grupo de WhatsApp. Tomemos ahí unos 2 minutos para poder llenar nuestra asistencia mientras damos unos minutos de gracia, 2 minutos más de gracia para los compañeros que aún no están conectados, que se puedan unir a la sesión y vamos a empezar. Mientras tanto, yo voy a listar mi presentación. Y obviamente vamos a estar utilizando el libro, que es el contenido que vamos a desarrollar el día de hoy. Prácticamente nos vamos a ubicar en la página 31 de nuestro libro, por favor. Muy bien, entonces, compañeros, vamos a dar inicio formalmente a nuestra clase de Derecho Romano. Vamos a ubicarnos en la página 31. Espero yo que podamos abarcar la segunda lección, que es desde la página 31 hasta la página 56, ¿verdad? Es bastante contenido el que vamos a desarrollar el día de hoy. Espero que podamos prestar atención para no quedarnos atrás. Entonces, ubicándonos en la página 31, prácticamente vamos a estar abordando tres temas fundamentales, siempre recordando, ¿verdad?, de que estamos hablando de la historia, de la parte histórica de la antigua Roma. Por tanto, es muy importante nuevamente repasar, eh, porque se repite, se repite mucho en el libro, eh, datos que habíamos visto en la primera lección, ¿verdad? Y lo volvemos a ver de una manera un poquito más detallada en la segunda parte del libro, que es la segunda lección. Entonces, el día de hoy, compañeros, vamos a hablar un poquito sobre la estructura. Y aquí tenemos diferentes tipos de estructura. Como se pueden dar cuenta, tenemos la estructura social, la estructura política y la estructura judicial. Entonces vamos a principiar a abordar lo que es la estructura social el día de hoy, la parte social. Y para ello, pues vamos a tomar en cuenta acá un esquemita. El esquema que les estoy compartiendo es un esquema muy fácil para poderlo interpretar. Y acá tenemos diferentes clases sociales. La primer clase más importante en la antigua Roma son los patricios. Los patricios, seguidamente tenemos en una segunda división o en un segundo puesto a los plebeyos. Y más atrás tenemos a la clase social de los esclavos, ¿verdad? Aunque realmente no debería de ser considerada una clase social. ¿Por qué razón? Más adelante ustedes se van a dar cuenta que los esclavos prácticamente eran vistos como objetos, como cosas, como bienes. Realmente no podrían entrar en una clasificación como tal porque no eran humanos. Realmente esa era la visión que tenían los romanos de los esclavos, ¿verdad? Eran objetos, no eran personas, no eran considerados humanos. Características importantes de los patricios. Eran descendientes directos de los fundadores de Roma.
eran la aristocracia, era la clase más poderosa de todos los niveles. Por ejemplo, desde el nivel económico era la clase más poderosa, desde la clase política era la más poderosa, ¿verdad? Entonces, en ese momento de la pirámide, si quisiéramos verlo desde un sentido figurado, tenemos en el puesto más alto de la pirámide a los patricios. ¿Por qué? Porque eran aquellos descendientes de los padres fundadores de Roma. Obviamente, por ser patricios y por estar en una clase privilegiada, iban a tener privilegios. ¿Cuáles eran esos privilegios? Aquellos privilegios en los que ellos podían estar en posiciones o en puestos políticos, ¿verdad? Ocupaban cargos políticos importantes, pero no solamente políticos, sino que también militares, también religiosos, terratenientes. ¿Por qué terratenientes? Porque los patricios tenían muchas propiedades y estas propiedades tenían una extensión de tierra enorme, ¿verdad? Eran dueños de fincas completas, ¿verdad? Eran dueños de terrenos extensos, de grandes proporciones de tierra. Y esa es una palabra para definir a quienes tienen o quienes son propietarios o dueños de grandes extensiones de tierra. Tenemos esta palabra que es terrateniente, agrupados en gens. Habíamos mencionado en el libro, en la primera lección, en las primeras páginas, que era la gens, ¿verdad? Agrupación de familias patricias con antepasados comunes y protegían a los clientes plebeyos, ¿verdad? Dentro de la segunda división o dentro de la segunda clase social tenemos a los plebeyos, personas libres, no ciudadanos, excluidos de la vida política y religiosa, campesinos, comerciantes y artesanos. Si quisiéramos nosotros trasladar a los plebeyos de la antigua Roma y colocarlos en la sociedad guatemalteca, ¿cuál sería el equivalente de los plebeyos? ¿Me escuchan? Lick, disculpe, una pregunta. Ujú. Donde dice plebeos, personas libres, no ciudadanos, ¿a qué se refiere? Tenemos acá que los patricios y plebeyos, normalmente los patricios como tal eran descendientes, tenían un vínculo directo con los fundadores de Roma, ¿verdad? Podrían ser hijos de aquellos fundadores de Roma, podríamos hablar de que los abuelitos eran los fundadores de Roma, ¿verdad? Entonces gozaban de ciertos privilegios por ser descendientes de los fundadores de Roma. Por otro lado, tenemos a los plebeyos y en la siguiente presentación ustedes se van a dar cuenta un poquito más con detalle sobre los plebeyos. Cuando hablamos de personas libres, significa que eh, no eran esclavos, no estaban bajo dominio o bajo propiedad de ciudadanos romanos. Cuando mencionamos que no eran ciudadanos, nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, en la antigua Roma se daban muchas las cruzadas para poder expandir el imperio romano. Y muchas veces cuando en la antigua Roma se daban estas guerras para poder, pues, fortalecer el imperio, muchas veces habían ciudadanos de otros pueblos que se rendían ante Roma, pero no se convertían en esclavos, porque estos otros ciudadanos también eran provenientes de una clase social alta, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los romanos simplemente los incorporaban a la sociedad romana.
sin hacerlos esclavos. Muchos de ellos eran convertidos en esclavos automáticamente, ¿verdad? Pero cuando hablamos de no ciudadanos, no necesariamente eran nacidos en Roma, ¿verdad? Muchas veces, más adelante vamos a darnos cuenta también eh, que existe dentro de esta clase o división social en Roma a aquellos que eran considerados como extranjeros y también latinos, ¿verdad? Entonces, esa sería pues básicamente la respuesta. Los plebeyos no necesariamente eran ciudadanos romanos, ¿verdad? Provenían de otros pueblos. Otra cuestión interesante acá es que los plebeyos, si se dan cuenta, eran más que todo la clase trabajadora. Estamos hablando de campesinos, comerciantes, artesanos, ¿verdad? El proletariado social. Eh, el equivalente en Guatemala podría ser la clase empresarial o también la clase trabajadora. Ese sería el equivalente de plebeyos en nuestro país, ¿verdad? De esclavos, sin duda alguna, pues ya no existe esa clase social o esa distinción, ¿verdad? Entonces vamos a pasar directamente a lo que el libro establece. El libro establece estas divisiones sociales en la antigua Roma. Tenemos a los patricios, ¿verdad? Aquellos que descienden directamente de los fundadores de Roma, los que descienden de los quirites. En segundo peldaño, en la segunda posición, tenemos a los plebeyos de los que estábamos hablando hace un momento. Entonces, cuando hablamos de los plebeyos, tenemos dos teorías. La primera teoría, que es la teoría Bonfante, que establece que la plebe nace, la plebe surge de aquellas comunidades políticas vencidas por Roma. Como estaba mencionando anteriormente, Roma invadía a otros pueblos, pero no necesariamente a todos los pueblos que invadía los iba a convertir como esclavos, no, sino que iba a mantener cierta preferencia con algunos de estos no ciudadanos romanos, precisamente porque para mantener un control y un dominio, para evitar una posible rebelión en contra del pueblo romano. Esa sería la primera teoría, y si usted lo quisiera pues leer, lo tiene usted directamente en la página 31 de su libro, ¿verdad? 31, 32, 33 del libro. La segunda teoría es que los plebeyos o la plebe nace precisamente desde el sentido económico, ¿verdad? Aquellos trabajadores campesinos, aquellos empresarios, ¿verdad? Aquellas personas que tenían un poder económico, ¿verdad? Entonces, esa sería la segunda teoría de cómo es que se origina la plebe o los plebeyos, de dónde nacen, ¿verdad? Esas dos teorías. Resulta que los patricios, se acordarán ustedes que mencionaba que tenían ciertos privilegios sobre los plebeyos y sobre todos los demás. Los plebeyos vieron eso con malos ojos. Entonces nace un conflicto social de gran relevancia entre los descendientes de los fundadores, de los patricios, ¿contra quién? Contra los plebeyos. Y acá en la primera columna tenemos una imagen, ¿verdad? Aquí en esta primera columna tenemos esta imagen, tenemos a los patricios, por un lado, de esta parte, y tenemos a los plebeyos, ¿verdad? El gran conflicto social de la antigua Roma es el enfrentamiento entre dos clases sociales poderosas, la clase de los patricios y la clase de los plebeyos. Por tanto,
nacen dentro de los plebeyos los tribunos. Los tribunos eran jefes plebeyos de las rebeliones militares. Los tribunos surgen de la necesidad de luchar a favor de la auxilatio, que era básicamente la prestación de auxilio contra abusos de poder de la clase de los patricios, de la clase poderosa. Estaban recibiendo abusos, estaban recibiendo maltratos y los plebeyos se levantaron, es decir, el pueblo, ¿verdad? La clase trabajadora se levantó, se organizó y de ahí nacen los tribunos, que eran aquellos jefes plebeyos que luchaban en contra de abusos de poder. Se funda su leyes sacratae, que eran básicamente acuerdos adoptados por la asamblea de la plebe, por medio del cual el tribuno, el líder, era considerado sacrosanto, ¿verdad? Era visto como una persona santa que los iba a proteger en contra de cualquier eh, abuso o violación por parte de los patricios. Y se darán cuenta ustedes que tenemos acá un listado de todas aquellas luchas que lograron los plebeyos. Tenemos la rogatio agraria. De acá sí voy a pedir que nos ubiquemos en el libro, precisamente en la página... En la página 32 del libro. Tenemos que la plebe o los plebeyos lograron principales conquistas frente a los patricios. Y tenemos la rogatio agraria, que era básicamente una petición agraria por cuya virtud el territorio conquistado a los hérmicos debía ser dividido entre plebeyos y latinos. Esa sería la primera conquista. Seguidamente tenemos la aprobación de la Lex Isilia, que permitió a los plebeyos instalarse sobre el monte Aventino en Roma. Luego tenemos 12 tablas que contribuyen a que se recomponga la unidad del Estado, seguidamente de las leyes Valeriae, Horatia, la inviolabilidad de los jefes plebeyos es sancionada no solo bajo la amenaza de penas religiosas, sino también legalmente por parte del propio Estado romano. Tenemos también la supresión o la prohibición de connubium, es decir, el matrimonio entre patricios y plebeyos. Acá yo coloqué derogación. Y en sus notas, hágame favor de colocar derogación. Vamos a hacer un punto y aparte porque este es importante que lo conozcamos. Muy bien, vamos a tener acá por un lado dos columnas. Vamos a ver. Okay. Dos columnas rápidamente. Y vamos a colocar derogación. Y vamos a colocar también derogación es la supresión parcial
del contenido de una norma. Y por otro lado tenemos la abrogación, que es la supresión total de un cuerpo normativo. Habiendo dicho esto, ¿quién me puede explicar qué es la derogación y qué es la abrogación? Vamos a ir por los que tienen la cámara apagada, vamos a ver. Licenciado, ¿no será derogación es como votar, ¿no? Como cuando dice derogación de una ley, es votar una ley, ¿no? O algo así, ¿no? O Tenemos es ya... aprobarla. ¿O No, cómo? no, 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 no. Leamos en voz alta cuál es la definición. Dice derogación, supresión parcial del contenido de una norma jurídica. Mm. Abrogación, supresión total de un cuerpo normativo. Alguien que voluntariamente nos lo puede explicar. Primero derogación y luego abrogación. ¿No? Permítanme, entonces vamos a ver aquí una ley que tenga. Ok, aquí tengo una ley. Tengo el código. Esta es como una anulación, Ujú, algo así. ok. O sea, la derogación, va. Ambas son de una anulación, una eliminación. Las dos son eliminación. Tal vez como dice ahí, licenciado, derogación solo es parcial, o sea, se elimina cierta parte de una norma. Correcto. Y en la abrogación es totalmente. Así es, efectivamente. Así como usted mismo lo ha dicho, tengo el Código Civil, ¿verdad? Tengo mi Código Civil. Cuando hablamos de una derogación, un artículo, ¿verdad? Un artículo es el que se va a derogar, pero toda la ley sí sigue con vida, ¿verdad? Solo es un artículo dentro de la ley que se va a eliminar, se va a suprimir, va a quedar eliminado, lo van a quitar del cuerpo legal o de la norma jurídica, lo van a quitar y ya no va a tener validez. Esa es la derogación. La derogación, Licenciado, ¿quién la realiza en Guatemala? ¿Quién es el facultado para derogar leyes? ¿y los diputados? Los diputados, el Congreso de la República, ¿verdad? Y la abrogación, cuando hablamos de abrogación, es que, leamos acá, Código Civil, ¿verdad? La abrogación es que todo el Código Civil, toda la ley, la van a eliminar. Ya no existe, ¿verdad? Entonces, Licenciado, fíjese que yo estaba buscando derogación en Google y me sale modificación de las leyes orgánicas. Dice. puede ser también una derogación. Vamos a derogar, vamos a modificar parte de un artículo, también entra como válido. Pero a lo que estábamos viendo en el contexto del ejemplo es que suprimieron, es decir, eliminaron esa regla. ¿Cuál era la regla que eliminaron los romanos en ese conflicto de patricios y plebeyos? Estamos en la página 33, en el inciso E. ¿Qué suprimieron? ¿Qué eliminaron los antiguos romanos? El matrimonio entre patricios y plebeyos. Porque estaba prohibido. Casarse o hacer una mezcla de esas dos clases sociales estaba prohibido. Si usted pertenecía a los patricios, se tenía que casar con alguien de esa misma clase. No podía buscar a su
pareja, ¿verdad? En la clase social de los plebeyos. Entonces, prácticamente ese fue un logro realizado o que alcanzaron los plebeyos, porque ellos estaban luchando en contra de todas las arbitrariedades, violaciones, atropellos que realizaban los patricios, la clase poderosa. Entonces, uno de esos logros fue eliminar, suprimir, derogar esa parte de la ley que prohibía el connubium, es decir, el matrimonio entre patricios y plebeyos. Pues eso es básicamente un dato muy importante que ustedes deben de saber, porque en la ley van a encontrarse con muchas derogaciones, ¿verdad? Abrogación casi no es, la abrogación en Guatemala no se da tanto, pero la derogación es algo que ustedes constantemente van a tener que estar actualizándose, porque en el Diario de Centroamérica nosotros encontramos que que tal ley va a sufrir una modificación, ¿verdad? Que también entra en la derogación. La derogación no solamente es suprimir parcialmente un artículo o varios artículos o un capítulo completo de la ley, ¿verdad? Sino que también es modificarla. Esa también es lo que es el sentido de la derogación, ¿verdad? Normalmente lo utilizamos para eliminar, quitar o suprimir un artículo, una norma dentro de un cuerpo legal, dentro de una ley, ¿verdad? Entonces eso sería un punto y aparte un cuadro o una cápsula informativa para que podamos aprender nuevos términos y estos que seguramente los van a estar utilizando. Muy bien, entonces vamos a seguir con la presentación. Habíamos mencionado que se elimina prácticamente esa prohibición de contraer matrimonio entre estas dos clases sociales, lo que significa que ya estaba permitido, entonces se podían casar entre esas dos clases sociales, ¿verdad? Sea por interés o sea por amor, ya se permitía, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos acá otros logros de esas conquistas, de esa lucha que realizaban los plebeyos. Son las leyes Liciniae Sextiae. Posibilitaron que uno de los cónsules fuera plebeyo, ¿verdad? Ya permitía la participación de los plebeyos en la política. Normalmente solo eran los patricios quienes ejercían puestos políticos, ¿verdad? Nuevamente tenemos acá otra de las conquistas, es la leyes Publiliae Filonis. Y esta es que los acuerdos de la plebe debieron aplicarse en toda la comunidad. No era solamente limitativa para algunos grupos o para algunas comunidades, sino que era para toda la comunidad. Y la última que tenemos acá es la Lex Hortensia. Los acuerdos de la plebe tenían el mismo valor que las leyes publicae aprobadas en la Comitia Centuriata. Y prácticamente pues esos fueron los logros de la plebe frente a los patricios. Y ahora sí, hablar un poquito de los esclavos que la estamos ubicando dentro de clases sociales, pero no debería de clasificarse como clase social porque no eran considerados como personas, ¿verdad? ¿Quiénes eran los esclavos? Los esclavos en su gran mayoría eran prisioneros de guerra, prisioneros de aquellas conquistas, prisioneros que el Imperio Romano iba adjudicándose, iba obteniendo a su paso al momento de expandir su territorio, ¿verdad? Sabemos muy bien que el Imperio Romano ocupó gran parte de Europa
y de las Asias, ¿verdad? Asia Menor estaba ocupada por los romanos y se seguían extendiendo, ¿verdad? Entonces, a su paso iban encontrando pueblos, iban conquistando pueblos, ¿verdad? Los que luchaban en contra del pueblo romano, aquellos eran tomados como prisioneros, otros eran dejados con vida y eran aquellos que se iban incorporando a la plebe, ¿verdad? También los esclavos en su mayoría eran extranjeros, también eran ciudadanos romanos, pero muy difícilmente eran ciudadanos romanos. Muy difícilmente eran ciudadanos romanos, ¿verdad? Eran más que todo extranjeros y prisioneros de guerra. Estos se encontraban en una situación especial. Esa situación especial era estar bajo un control, bajo un dominio, bajo la propiedad de un ciudadano romano. La Dominica Potestas protegía al ciudadano romano y le otorgaba ese derecho de poder hacerse de esclavos. En la antigua Roma, los esclavos eran considerados como bienes. Y si a ustedes les gustan mucho las películas, hay una película que creo yo que todos, la gran mayoría, la hemos visto, que se llama El Gladiador, ¿verdad? Y eran utilizados como un instrumento de diversión, de puro placer, ¿verdad? Los ponían en los coliseos para que ellos mismos se mataran, ¿verdad? Los gladiadores, los esclavos, se mataran entre ellos con el único propósito de entretener al emperador, ¿verdad? Entretener a los patricios, entretener a los plebeyos. Ese era el único fin, porque realmente no tenían un valor. Su vida como tal, como persona humana, no tenía ningún valor. Y acá, si se dan cuenta, hay una flechita. En la columna de los esclavos hay una flecha que va directamente hacia otra columna. ¿Hacia qué columna va? A los latinos, clic. Hacia los latinos, pero más específicamente a los libertos. Los ciudadanos romanos podían disponer de sus esclavos.